Chanel. Y ya estamos aquí de Sí, regreso. maestro, sí se escucha. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos, Isis? Maestro, la clase pasada, bueno, al inicio Sí. estuvimos viendo como lo sobresaliente en la calidad del servicio que deben dar los facilitadores, que es dar un buen trato a todas las partes, no presionarlas, no intimidarlas y en ningún momento coaccionarlos. Vimos Sí. también que las partes pueden opinar, pero siempre y cuando no se ofenda a los demás, que es el principio de equidad. Sí. Y algo que se me hizo interesante fue que establecimos como los pasos pues de una mediación o conciliación, que primero es aceptar la responsabilidad, después es disculparse, no volver a repetir ese hecho y una reparación del daño. Ya por último se pudo establecer que también un quinto paso pudiera ser el celebrar un convenio al que solo las partes pueden acceder, nadie en su representación, a menos que sea el caso de personas jurídicas, y que se puede auxiliar por parte de peritos. Sí, que en caso de que se requieran conceptos técnicos, podemos recurrir en este caso a que nos den opinión los expertos en esa materia, en alguna materia en específico, decíamos, ¿no? Uh-huh. Ok. Muy bien, ya continuamos entonces, ¿sí? Y aquí vamos a marcar algo que me parece que es interesante. En ocasiones hay personas que se encuentran privadas de su libertad. Nuestra ley nacional contempla ahí que se procederá a dejar en libertad por parte del Ministerio Público a la persona que se encuentre detenida. Ustedes recordarán que en el Código Nacional viene en el artículo 140, por ejemplo, que el Ministerio Público podrá dejar en libertad al imputado. Y muchas veces el término podrá como que no lo interpretamos adecuadamente. Cuando nos remite esa palabra en cualquier parte de nuestro dispositivo nacional, hay que tener en consideración que es una potestad del Ministerio Público. Y esa potestad está ceñida en lo que es una autoridad que está investigando. Si va a derivar hacia un área de mediación y tiene a la persona detenida, debo propiciar las condiciones para que pueda haber ese diálogo. Yo les digo, es imposible que con los puños cerrados pudiéramos nosotros darnos un saludo. No podemos saludarnos. Debo liberar esos puños. En el caso que comentamos, si está detenido, tengo que quitarle esa restricción a su libertad para que su albedrío no se encuentre coaccionado o influenciado por una medida cautelar inicial que aplique el Ministerio Público por virtud de lo que establece la Constitución, cuando habla de detención en flagrancia. Y ahí, en ese caso, el podrá tendremos que verlo en ese contexto, ¿sí? Tenemos que ver que el Ministerio Público analice si es factible dejar en libertad. Y bueno, puede ser que en conductas de menor impacto, donde se restrinja la libertad, pudiese el Ministerio Público decretar la libertad a efecto de propiciar el diálogo entre las partes. Y claro, luego viene el problema en la práctica de que están sometidos a la jurisdicción de un superior inmediato para que éste pueda, de alguna forma, autorizar esa libertad. ¿Sí? Una vez que el Ministerio Público deje en libertad, gracias, podemos derivar y podemos trabajar en lo referente a la mediación. Esa sería una cuestión que hay que tener en consideración. Ahora, eso sería en el seno de lo que sería Ministerio Público. Si estamos en el supuesto de que ya se encuentre a disposición de un juez y se encuentre con una prisión preventiva justificada, igual tendría que analizarse la posibilidad de verificar un cambio en la medida cautelar a efecto de que se pueda dar pauta a lo que sería esa aplicación del mecanismo alternativo. ¿Sí? Eso va a ser imprescindible, va a ser fundamental. Y si ustedes recuerdan, hay un principio que se llama voluntariedad de las partes. Nuestra mente en ocasiones nos trae. ¿Cómo?
¿Algún comentario? Ok, continuamos. Entonces decíamos, se tiene que dejar en libertad para efecto de poder dar pauta a lo que sería la aplicación del mecanismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, el mecanismo de mediación en este caso, nosotros lo vemos como una opción a aplicar en este caso, y a través de la mediación se va a buscar que con ese libro ejercicio de la autonomía de las partes involucradas en el conflicto, decíamos hace 8 días, transgresor y afectado en este caso, transgredido o transgresor son las partes. No hablamos de imputado, aunque la ley nacional habla en algunos supuestos hipotéticos de imputado. No necesariamente podemos hablar de imputado, podemos hablar de transgresor o de parte involucrada en el conflicto. Ese creo que será el término más correcto, partes involucradas en el conflicto, para dar pauta al diálogo y buscar que con ese libre ejercicio puedan tomar decisiones. Ahora, decíamos, las partes van a construir la solución al conflicto. Nadie más que ellas pueden hacer ese diálogo y tomar decisiones. Ahora, decíamos, si van con algún abogado, el abogado la función que tiene es ser su asesor solamente y sería suspendo el diálogo que está dándose para la aplicación del mecanismo y permito que haya asistencia técnica de parte de los asesores. No pueden intervenir como lo dijimos hace 8 días. Por supuesto que no. No puede intervenir. Si el abogado interviene, podemos suspender el diálogo y pedir que abandone la sala en este caso. Es complejo, en la práctica luego es muy complejo, pero de ahí la importancia que los abogados litigantes conozcamos los mecanismos alternativos y su aplicación, porque muchas veces la ignorancia propicia esa afectación al mecanismo. La ignorancia afecta el mecanismo, entonces ahí el que se pregunte incluso en ocasiones si conocen en qué consisten estos mecanismos y explicar a la boca que puede estar presente pero no intervenir en lo absoluto. Ahora, nosotros decíamos que el facilitador no propone respuestas al conflicto, lo que hace es propiciar el diálogo a través de lo que sería el parafraseo, que es una técnica que se utiliza en la mediación. Apoya tratando de clarificar en este caso los puntos de vista de las partes. Es la forma en la que intervendría en este caso el facilitador. No ayuda a construir el acuerdo, solamente propicia la comunicación. Esa es la función que tiene en este caso el facilitador. Las salas, no sé cómo las tengan ustedes implementadas en Colima, es un prototipo nacional, mesas circulares, lugares con colores pastel, con cuadros que reflejen relajación, es decir, generar las condiciones adecuadas para ese diálogo. No se recomiendan mesas cuadradas, no se recomiendan mesas rectangulares, solamente se recomienda la mesa circular, pequeña, mediana, grande. Y esa es una forma de propiciar un ambiente adecuado para la mediación. Ahora, si se pudiera dar, que lo recomienda la doctrina y la misma ley nacional lo contempla, que pudiésemos cambiar el mecanismo de mediación por conciliación, pero ahí tendríamos que explicarle a las partes si están de acuerdo y podríamos dar pauta al mecanismo de conciliación, que es lo último que debe haber en nuestro sistema, pero lo contempla la ley nacional. ¿Por qué creen que lo contemple? De entrada, en ocasiones no es viable la solución a través de la construcción de las partes. Entonces, de alguna forma, el apoyo del facilitador cuando se convierte en conciliador trata de establecer acercamiento en cuanto a las posibles opciones al conflicto. Y ahí es donde viene a ser una función también mucho más ardua, porque en ocasiones encontramos la reticencia para llegar al acuerdo. Entonces vamos construyendo, vamos proponiendo y ya las partes ven si aceptan o no. Podríamos suspender incluso el diálogo para permitir que vayan, que analicen, que lo comenten con sus asesores técnicos, con sus abogados en este caso, y analicen pros y contras de poder encontrar la solución por este mecanismo.
Si no hubiese ningún acuerdo, no pasa nada, porque su naturaleza es precisamente eso, voluntariedad. Si no hay esa voluntad, no podemos presionar para que se dé la solución al conflicto. Podemos dar un lapso de tiempo, podemos permitir que vayan y regresen otro día. Y claro, también hay que ver las agendas de trabajo de los facilitadores en este caso, porque allá no sé cuántos tengan, pero aquí yo me ha tocado ver que en ocasiones tenemos que dejar 3, 4 semanas porque no tienen espacio. Están saturadas las áreas de mediación por fortuna en mi concepto. Y por fortuna porque ahí vemos cómo sí hay interés en la sociedad en llegar a soluciones vía negociada. Porque es mejor eso a que me imponga una sentencia, por supuesto. Entonces ahí recordarán cuando en la primera charla hablábamos de la importancia de que podamos construir y de que no nos imponga un juez la forma en que se va a resolver el conflicto. Porque ninguna parte va a quedar conforme. El afectado va a decir yo quería más y tras eso va a decir yo quería pagar menos, ¿cierto? Y siempre ocurre en la práctica eso. No, yo quería más, no, es que el juez no condenó adecuadamente. No, es que me condenó mucho el juez. Entonces ahí la importancia de poder dar esta viabilidad al mecanismo alternativo. Ahora, nos aplica la ley nacional. La aplicación del mecanismo va a ser por la vía oral. No aceptamos escritos, es decir, a través de la palabra hablada. Generamos las condiciones, explicamos la forma en que se aplica el mecanismo. En el caso de que lleguen a un acuerdo, podríamos levantar en este caso el documento en el que expresan las partes el acuerdo a que llegaron. ¿Sí? Si no hay acuerdo, ¿alguna pregunta? Perdón, ¿por alguien quiera preguntar? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Ok. Si no hay acuerdo y desean que se dé un receso, se puede dar el receso, se puede suspender, se puede diferir. Pero en el caso de que se haya el acuerdo, en este caso se levanta el documento correspondiente con el acuerdo. Se establecen a qué acuerdos llegaron, cuáles son los compromisos, qué voy a hacer yo como transgresor, qué va a hacer el afectado como afectado, qué va a recibir, ¿sí? Para que no haya dudas al final. Se da lectura al documento, se clarifican las ideas y lo suscriben las partes, el acuerdo. En el caso de que se convierta en conciliación, nunca debemos olvidarnos de la importancia de la objetividad en nuestra intervención. Es decir, ser muy objetivos en lo que estamos analizando y estamos proponiendo. ¿Por qué la cuestión de objetividad? ¿Cuál será la razón de ser objetivos? Angélica. No le escuchamos, Angélica. Active su micrófono. Ya. Sí, que sea algo pues palpable, ¿no? O sea, que realmente se trate de llegar a una solución del conflicto y buscar así que si ese espacio, pues darlo, o sea, como el mismo te lo dice, ¿no? Es flexible, entonces intentar por todos los medios para que ellos puedan conciliar. Sí. Ok, perfecto. Monse. A ver, deja ver si me escuchan. Sí, ya te escuchamos, Monse. Ya no te escuchamos, Monse. ¿Ahí? Ahí le escuchamos, Monse. Ah, ok. Sí. También la objetividad, así como decía Angélica, también pues que se comprometan a algo que puedan cumplir, ¿no? Y que así como sea palpable, seamos Sí. objetivos en una realidad, no, lleguen a un acuerdo así muy mágico que sea imposible, sino Imaginario. veamos las realidades de las personas. Ok. Y yo también les digo muchas veces, sí, a lo mejor a ti te gustaría o en un juicio puedes pedir hasta tanto, pero ¿cuánto tiempo va a llegar la resolución? ¿Cuánto le Claro. vas a tener que meter? Y aquí él ya te está ofreciendo que semanalmente te va a dar tanto, entonces tú ya vas a empezar a recuperar, por ejemplo, en caso de una deuda o algo así, ya tu dinero sin que le metas más dinero del malo al bueno, dicen por ahí, ¿no? Que Sí, te cierto, muy cuesta buena más frase. recibir cosas.
Sí, cierto, muy bien, sí es objetivo. Más vale pájaro en mano que ciento volando, es otra frase que por ahí dice, ¿no? Entonces ahí son ejemplos que nos sirven para proponer a las partes la solución. Sí, Alfredo, José Alfredo, te escuchamos. Un punto importante que tocó la clase pasada fue sobre las necesidades de las partes o Sí, qué es la parte, qué intereses tiene sí, en el desarrollo de la sesión o cuáles son los intereses de cada una de las partes para poder saber o saber cuáles son las necesidades de las partes y los intereses que están buscando o que quieren llegar a cabo, el fin al que quieren llegar a cabo en esta sesión o el sí. objeto, más que nada. Y no siempre es dinero, decíamos, ¿no? Maestro, una duda. Sí, le escucho. Le escuchamos. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ahorita hablando de objetividad, ¿qué Sí, tanto se puede involucrar un facilitador? Hablo de soluciones alternas aquí en Colima, en la sí, fiscalía, en el aspecto de que los jueces de control derivan asuntos a fiscalía. En su sí, mayoría estamos hablando de un 40-50% por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. sí. Objetivamente, si tenemos facilitadores abogados, que la fiscalía tiene, sabe perfectamente que no puedes acordar por menos del salario mínimo. Sí. Y no obstante, a efecto nada más de resolver y quitarse una carpeta de investigación, se permiten ese tipo de acuerdos. Aquí no transgredimos siendo, bueno, en el punto de los facilitadores, no se transgrede en realidad la naturaleza de soluciones alternas. Bueno, tu pregunta es interesante. Aquí habría que analizar, qué ponderar en este caso. Es una ponderación. Y yo permito el diálogo entre las partes, busco una equidad. Pero, por ejemplo, se me ocurre ahorita un ejemplo que me tocó ver. Dice que no debe ser menos de un salario mínimo, por ejemplo, la aportación que haga el transgresor en el supuesto de incumplimiento de obligaciones familiares. La persona no tiene un trabajo donde tenga un salario mínimo, por ejemplo. Pensemos en los que trabajan de manera informal. Y uno lo ve cuando uno ve a la gente en la calle limpiando parabrisas, vendiendo chocolates, vendiendo cocos. En el caso de Colima, yo me tocó ver gente que vendía cocos en la vía pública. Cocos y dulces de coco, por ejemplo. Al depender de una actividad informal, yo podría obligarme a pagar un salario mínimo a mi esposa o a mis hijos. Y bueno, ahí dice uno, ¿qué hago? No, es que tiene que ser el salario mínimo, pero objetivamente hablando, yo estoy dependiendo de que venda o no venda. Dependo de, es una cuestión no de suerte, de economía. Y bueno, ¿cuántas veces vemos que hay hombres, los hay, yo los he visto, si miren, no puedo dar más que 100 pesos, es lo que yo puedo darle diariamente. Yo vengo y le deposito 700 pesos aquí a la semana, o se los entrego o se los deposito en una tarjeta de débito. Y ahí sería una cuestión que dice, no, es que no, pero no puede ser. La ley me marca que debe ser por lo menos un salario mínimo. Pero ¿hasta dónde puedo yo obligarme, objetivamente hablando? Entonces, ahí es una cuestión de ponderación y analizar en este caso el derecho humano que tiene la familia, los hijos, la esposa, de recibir un apoyo, porque es obligación de uno como proveedor en este caso. Y cuando vamos y dialogamos, no ustedes recuerden que al principio los sistemas como fue Chihuahua, Morelos y Oaxaca no permitían la aplicación del mecanismo alternativo de esta naturaleza, porque hubo en Chihuahua, fueron 2 casos, por ejemplo, donde se celebra el convenio y a la semana privan de la vida a una de las damas que estaba involucrada como afectada y como representante de los menores. Había 2 hijitos ahí de por medio. Entonces celebran el convenio y a partir de esa experiencia le metieron un candado. Pero bueno, aquí el sistema permite este mecanismo y lo que hicieron fue reformar su código, adversarial que tenía Chihuahua en este caso. Hubo una entrada en vigor, después se suspende y después continúan. Pero yo creo que aquí habría que ver la naturaleza. En la Constitución me habla de esa viabilidad. Entonces buscamos un equilibrio y buscar resolver el conflicto. Entonces ahí
Si somos objetivos, yo me podría obligar a pagar 5. Si no puedo pagar esos 5, no puedo. Yo me obligo en la medida que voy a poder cumplirle y voy a ir puntualmente o voy a depositar puntualmente. Yo eso lo vería en ese contexto. Ahora, si no cumple, podemos continuar con la carpeta, por supuesto. Ahora, los ministerios públicos están rebasados en el número de carpetas. Me habló un alumno y dice, oiga, maestro, ¿quieren un curso? Usted imparte un curso. Estamos agobiados por la carga de trabajo, me dice. Y le digo, ¿tienen área de atención temprana? No, no tenemos, maestro. ¿Por qué no lo implementan? Todo inician como carpeta de investigación, imagínense. Todo lo que llega va como carpeta. Oye, me robaron mi teléfono celular, ya pública, carpeta. Oye, me robó mi vecina mi bolsa y llevaba yo 500 pesos, carpeta de investigación. Digo, sea tan viable que tuvieras un área de atención temprana, derivo al área de mediación de mi institución, Procuración de Justicia o Fiscalía, en este caso de Justicia, y voy a bajar el número de carga de trabajo para el Ministerio Público y voy a propiciar la aplicación del mecanismo. Son 500 pesos, ¿ok? ¿Cuánto puede usted pagar, señora? Pues es que yo los agarré porque lo usaba para mi medicina. ¿Cuánto le puede pagar usted a la señora diariamente? O por semana le puede pagar unas... No, yo le voy a pagar en 2 semanas, por ejemplo. Y ahí, claro, es un asunto fuera del contexto de lo que estamos mencionando, pero en el caso de incumplir de obligaciones familiares, sí sería importante que el dinero es poco, pero que llegue a la familia. ¿O qué opinan ustedes? Luis Enrique, ¿qué opina mi amigo? De Madero, Tamaulipas. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Pues comparto su opinión. Muchas veces, muchos padres de familia trabajan en el comercio informal. Como usted dice, muchas veces no depende de la suerte si venden o no venden, ¿verdad? A veces de la economía, de las circunstancias de la crisis, ¿verdad?, que estamos viviendo. Y pues no reúnen o no consiguen, pues sí, si tienen que dar 1,500 a la semana, mejor nomás consiguen 500 pesos, ¿verdad? Pero esos 500 pesos a nada, pues mejor los 500 pesos. Entonces Claro. sería pues lo más viable, ¿verdad? Más viable en ese sentido, porque muchas veces pues no sale, ¿verdad? Es muy diferente el que está asalariado al que tiene un salario fijo, seguro, no sé, cada quincena, cada semana, cada mes le pagan su salario. Entonces sí, ahí es diferente la situación. De hecho, recuerdo un caso, para responder a la pregunta de Monse, en el que se compromete a pagar una cantidad y dice, en la medida que vaya mejor, lo incrementaré en un 50%. Y me pareció un buen ofrecimiento del esposo, por ejemplo, ¿no? Yo me comprometo a dar 500 pesos y en la medida que mis ingresos aumenten, le voy a incrementar el 50%, es decir, a 750. Y si gano más, por supuesto que voy a apoyar a mis hijos y a mi esposa. Porque hay veces son cuestiones también de sentimientos, ¿no? Lo que decíamos hace 8 días. ¿Yo qué es lo que quiero? Ya no quiero estar con ella, pero sí tengo un aprecio por mis hijos, tengo un cariño por mis hijos. Y yo quiero propiciar las condiciones para que mis hijos salgan adelante, porque la ley me obliga, pero también yo tengo una obligación moral, por ejemplo. Pero sí no estoy obligado a lo imposible. Y es una cuestión que hay que tener siempre en consideración. Nadie está obligado a lo imposible. Todo es posible, sí, y voy a ofrecer lo que puedo dar. Pero también ahí luego nos enfrentamos a un problema, las reglas institucionales, que esas ni ustedes ni yo las tenemos en nuestras determinaciones. Emiten un acuerdo y me establecen, tiene que ser esto. Y ya viene un problema serio. Yo recuerdo cuando abrimos el área de mediación en la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de México, era Procuraduría en aquel entonces. Contábamos con áreas de mediación, facilitadores que fueron capacitados, certificados. Y me acuerdo que se emitió un acuerdo y ahí venía un candado, así como el que planteaba Monse, que no tendría que ser menor al salario mínimo. Y yo me acuerdo que le dije, cuando estábamos a punto de publicarla en el acuerdo que se iba a publicar en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, que son un candado que podría impedir la solución al conflicto y que estábamos yendo contra la decisión de las partes. Se busca un equilibrio, sí buscamos un equilibrio, buscamos una equidad, por supuesto que la buscamos, pero ahí habría que ver en qué medida
yo puedo limitar en un acuerdo, así en este sentido, tiene que ser por lo menos un salario mínimo. Y si no lo pueden pagar, ¿cómo se va a obligar? Esa es la cuestión. No sé, ustedes que tienen ya un poco más de experiencia, yo lo he vivido como litigante y me consultan, oiga, nada me quiere dar tanto. Mire, ¿yo qué le puedo decir? Yo le diré, no, pues que le pague 5 salarios, pero si él no los tiene, ¿cómo se los va a pagar? Es que tiene bienes. Y la bronca es que muchas veces dice, tiene bienes y cuando uno investiga, pues son del papá, la casa que me prestó mi papá, el coche que me presta mi hermana o mi hermano. No tengo, o sea, hay veces que no crecimos como personas económicamente hablando, dependimos de nuestro padre, de nuestra familia, y tenemos cosas que aparentemente son nuestras, pero muchas veces no tenemos más que nuestro salario, lo que ganemos en la vía pública, lo que ganemos en un trabajo, y hay trabajos donde también los sueldos son, yo recuerdo un señor que ganaba 800 a la semana, y la señora le pedía 1,500 a la semana. Y no, al final no se celebró el convenio, continuó la integración de la carpeta, le salió orden de aprehensión al señor por incumplimiento, y ¿saben qué hizo? Se fue para Los Ángeles, se peló. Y ahí está boletinado el señor porque incumplió con sus obligaciones. Ahora ya está, y ya se permitió eso, ¿no? Boletinarlos, ¿no? Y él es de Hidalgo, mi paisano, me consultó, le dije, pues, mi amigo, ¿qué te puedo yo decir? Y la señora queda 1,500, él le dijo, pues yo gano 800, te voy a dar 500 pesos, yo me quedo con 300, ¿no? La señora no aceptó y no se llegó al acuerdo. El asunto continuó y él se terminó yendo de monjado, por ejemplo, ¿no? A Los Ángeles. Y en Colima pasa lo mismo, yo tengo entendido, cuando estuve por allá me daba cuenta de que muchos hombres se iban a trabajar al otro lado. Colima está dentro de los 10 estados que más mano de obra exporta al extranjero. Colima, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Guerrero. Estamos en ese problema, ¿no? No hay fuentes de empleo que permitan que las personas digan, pues me quedo a trabajar aquí porque no están bien remuneradas y la gente termina yéndose al extranjero. Pues sería mi opinión, pero digo, sí, vamos a depender, no sé si su fiscalía tenga algún acuerdo en el que establezca el tope, un salario mínimo, por ejemplo. Y si establece el tope, habría que ver si su jefe... Pamela, que ya te lo había enviado. Ni me envió nada a mí tampoco. Ay, sabes, No. Creo que no. Maestro. Ay, maestro. No, la fiscalía no tiene tope. ¿No? Ah, ok, perfecto. Ok, eso ya es una ventaja. Es decir, No, sí pero facilita. por ejemplo, maestro, Sí. tenemos la problemática que los mismos fiscales al momento de integrar la carpeta de investigación, pues con la presión del asesor de la víctima, las personas saben perfectamente hacia qué cantidad pueden Sí. aspirar, tratándose de delitos diversos. Entonces, Sí. al momento de que envía el juez de control a conciliación, el mayor pleito que tenemos es ese, el que ya la víctima, estando asesorada, Sí. ya no llega a un arreglo, o sea, no atiende al principio de más vale un mal arreglo que un buen Un pleito. buen pleito. Ok, ajá. Entonces ahí estamos fallando en el área de asesores. Esa es la realidad. Porque Maestro, no les explicamos. Sí, José Antonio. en materia familiar, si bien es cierto que uno no puede sugerir al deudor alimentista para que el acreedor alimentista reciba por lo menos lo mínimo o los salarios mínimos vigentes o los sumas que contempla la legislación. Bueno, no, ya ve que no es bien sugerir, pero más sin embargo, sí puede hacerle unos sabedores que el convenio, el instrumento legal que se va a suscribir, pues tendrá que pasar por la fe pública del Ministerio Público y demás, quien es el representante de la sociedad o quien vela por los intereses de la sociedad o de los menores. Y una vez sabedores, las partes, acreedor alimentista, deudor alimentista o afectado, transgresor, dependiendo de la materia, sí concientiza el hacerle saber sus derechos, ¿no? Obligaciones más que nada, o hacerle saber menores por lo menos en materia que están incluidos los menores, pues por lo menos que tiene uno que darle una vivienda digna, una alimentación básica, una educación básica y demás, ¿verdad?
están contemplados o que forman parte de las garantías constitucionales o derechos humanos que cada una como persona con el simple hecho de nacer adquiere. Y ya una vez conscientes en la misma sesión de mediación, ellos mismos poco a poco van aportando a veces en la medida en lo que es posible, pero sin sugerirles, más que nada hacerlos sabedores de los lineamientos elementales del derecho, de los códigos procesales civiles vigentes en el estado de Colima, con los cuales el cumplimiento para no estar en estado de indefensión los menores o en otros casos afectado transgresor, por así decirlo, ¿verdad? Ok. Sí, pues, sí, creo que ahí no puedo dejar pasar por alto lo que son la normatividad, ¿no? La Convención de Derechos del Niño, lo que es, en este caso, el interés superior del adolescente, del niño, un menor de 18 años, ahora sí lo nombra la doctrina, ya le cambiaron adolescente, le ponen menor de 18 años o niños o menores de 18 años. Entonces, tiene derechos, tengo que tutelarlos, pero sí, el asesor tiene que tener eso en consideración y es un problema que tenemos a nivel nacional. Nuestros asesores no fueron capacitados. ¿Por qué? No los contempló el sistema, desafortunadamente. Y es una figura que venimos arrastrando desde 1994. Ningún estado tenía asesores más que el estado de Tabasco, decíamos. Y ya que se da la reforma 2008, sí surge la figura del asesor jurídico para el ofendido víctima. Y es un papel mega importante, honestamente. Claro que ahí viene a ser vital la función del Ministerio Público. ¿En qué sentido? El Ministerio Público debe garantizar los derechos. Lo que hace es analizar y orientar a las partes en cuanto a sus derechos y obligaciones. Y como valida el Ministerio Público esos acuerdos para determinar su carpeta de investigación, todo está sometido a un posible recurso de inconformidad que contempla el 258, por ejemplo, para ir ante el juez, decir, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en esto y se tiene que revisar, por supuesto. Pero ahí va a ser importante que tengamos en cuenta lo que decíamos, que se busque que las partes propongan la respuesta al conflicto. Y si yo acepto, ¿en qué medida lo acepto? O sea, no estoy engañado. La víctima está cierta de que el esposo o su pareja sentimental o su conviviente vende en la vía pública. No tiene un trabajo en el que recibe un ingreso. Y en ocasiones el ser comerciante ambulante no dependemos ni de las quincenas, se los puedo yo decir por experiencia. Yo fui comerciante y a veces, no, pues ya viene la quincena. Es cuando la gente gasta menos en quincena. ¿Por qué creen? Porque en la quincena paga uno obligaciones. Ya viene la quincena, te pago en la quincena. Y llegan los aboneros, pero por montones, ¿sí o no, compañeras? Yo no compro en abonos, pero yo veía muchos compras que llegaban los aboneros, las aboneras, los zapatos, las joyas, los paquetes de maquillaje, la ropa. Ahí tenga algunos tenis, ahí tenga unos guaraches, ahí tenga unas sandalias. Y a 3 pagos o a 10 pagos, ¿no? Y es súper carísimo, pero bueno, es una costumbre que tenemos en nuestro México. Y hoy acá tenemos muchas tiendas de conveniencia que dicen, no se preocupe, hágalo en pagos chiquitos. Y también nos atrofian la quincena. Pero bueno, entonces la informalidad genera que no pueda el sujeto obligado, en este caso el interviniente obligado, el pagar una cantidad cierta en salarios mínimos o en UMAS, como se maneja, por ejemplo. Tiene que ser una UMA por lo menos, sí, pero ¿cómo te pago si no tengo un trabajo cierto? Yo ando en la calle, dependo de mi cajón, da grasa, me acuerdo un señor que daba grasa ahí en la fiscalía, un señor, me acuerdo, 68 años de edad el señor, y tenía una demanda por incumplimiento de obligaciones familiares, porque a veces la gente es bien valiente, dejó a su esposa y embarazó una chamaca, y la chamaca le demanda el pago de alimentos para su hijo y para ella. Y ya se imaginarán, va a la Fiscalía el asunto de la Ciudad de México, lo derivan a mediación y él se compromete a pagar 1,500 pesos a la semana, fíjense. No, pues hay veces que no lo sacaba el señor y entonces le llega un requerimiento, no está cumpliendo. Y luego lo llevan a la Fiscalía y levantan una carpeta en su contra por incumplimiento. O sea, otro golpe más. Y entonces me consulta a mí, yo me daba grasa, él a mí me hacía el calzado. Tengo esta bronca, y pues busca a la señora,
habla con ella, ve a la fiscalía, no, pues te van a detener. ¿Tienes orden de aprehensión? No, pues entonces no te pueden detener, pero chécale bien, si tienes orden de aprehensión, ni te aparezcas, amigo. Es más, no estés a la mano de la justicia porque te van a llevar y te van a privar de tu libertad por esa conducta que te están atribuyendo. Y dices que hay veces que no saco tanto, pero ¿cómo firmaste? ¿Cómo firmaste ese convenio? Es que me dijeron por eso, pero si tú no sabías que no lo puedes pagar, no tendrías por qué obligarte. Nadie está obligado a lo imposible. Sí, digo, eso ocurre muchas veces, ¿no? Pero entonces, ahí la importancia de que el fiscal, el que está integrando la carpeta, esté cierto hasta qué grado llegan las partes a un acuerdo y que este sea viable, porque tampoco pueden obligarse a lo imposible, ¿no? Yo recuerdo mucho esa frase, nadie está obligado a lo imposible. ¿Sí, José Alfredo? Ok. Isis. Vi que levantó la mano Isis. No, pero sí estoy de acuerdo, maestro. Pero bueno, es que en general ese tipo penal es muy, pues no sé, hace días platicando justo aquí con la licenciada Angélica, decíamos que hasta cierto punto pues no debería considerarse, creo que como delito propiamente, porque digo, si afuera no les pueden pagar una Adentro menos. pensión, pues menos adentro, ¿no? O sea, justo hace poco nos tocó un asunto muy, también como muy particular en ese sentido, porque era una pareja, bueno, eran esposos, tuvieron un hijo, y el señor dice que él durante los 3 años de vida del niño, pues él siempre se había hecho cargo de sus pagos, él le pagaba la comida, dice que él incluso le pagaba las croquetas al perro, o sea, que él se hacía cargo de todos los gastos de su casa. Entonces, se divorcian y el señor deja de cumplir. Deja cumplido, ok. Así, o sea, así está durante un año con el incumplimiento de las obligaciones, ya es cuando la señora lo denuncia, y a la hora dice que, pues, que se debería aplicar la figura de la compensación, que porque como él durante 3 años sí le pagó todo, pues ahora que ya no hay problema, que él incluso podía dejar de seguir pagándole al niño y que no había ningún problema, porque como ya le había pagado todo, que pues aplica como abono, o sea... Lo pasado, pasado, les he dicho, lo pasado, pasado. Sí, siento que falta algo por ahí. Sí, te escuchamos, Monse. Es un relajo, porque bueno, yo sí creo que es un delito porque nada, o sea, es tu hijo y es tu obligación mantenerlo, no es como nada más, yo de repente pienso, se pueden a tener hijos como si fueran bien trabajadores, o sea, no es un perro, o sea, si tú tienes un hijo, tienes tu obligación es mantenerlos y darles una casa, comida y sustento, o sea, sí, yo sí estoy de acuerdo que sea considerado un delito porque es una gran responsabilidad, o sea, es una obligación darles una calidad de vida. Sí es como muy ambiguo, como dice Gaby, que de repente, Gaby, mi compañera Zamora, que de repente pues llegan y que, ay, ponen bien poquita del Ministerio Público cuando ya los mandan por incumplimiento y todo, pero es bien fácil decir, ay, es que no trabajo, es que no tengo cómo pagar. A ver, yo siempre les digo, independientemente de eso, usted trabaje o no trabaje, su hijo come y tiene que comer diario. O sea, no es como que, ay, a ver si quiero o no quiero. Y nosotros ahí en Justicia Alternativa siempre les decimos, siempre ellos escuchan así como que es muchísimo dinero, ¿no? Pensión alimenticia. Pero es que mi hijo casi ni come, o sea, come bien poquito. Le digo, a ver, no, la pensión alimenticia no solo es para alimentos, o sea, el niño se baña todos los días, se le lava la ropa mínimo una vez por semana para que el niño, o sea, es alimentos de higiene, tienes que comprar para la pasta de dientes, para el champú, para el detergente, para lavar la ropa, tiene que haber tienes que cooperar con un porcentaje de agua para que tu hijo se pueda bañar, tiene que haber luz en la casa, o sea, porque mucha gente se va así de que, ay, pero mi hijo nada más gasta pañales y leche, pues carísimos aparte que son, pero no ven como la magnitud de que tienen que bañarse, tienen que comer y luego se les hace mucho y le digo, a ver, divide esa cantidad en días, ¿no? Y en 3 comidas, o sea, son 30 pesos por comida lo que le estás dando. ¿Crees que eso es suficiente? O sea, como que los hacemos como que les caiga el 20 de que no es nada más alimentos y es su responsabilidad. Le decimos, claro, es mucho más caro vivir separados que juntos, pero los niños no se tienen que ver afectados por sus decisiones.
Y si Claro. ustedes no pueden y trabajas medio, tienes que conseguir trabajo en la tarde porque no se tienen que ver afectados. Y si tú no puedes, tus papás pueden ser responsables, los abuelos de los menores, para cooperar con los hijos. O sea, sí medio los terapiamos porque nosotros tenemos que ver como por los derechos de los niños. Sí, está bien, es correcto, sí. Pero sí es como que de repente que pensiones alimenticias de 300 pesos a la semana y dice, ¿cómo se les No, ocurre? O sea, eso no no, alcanza ni no. para nada. No, y como tú dices, muy cierto, andan aventando chamacos por todos lados. Y lo que más coraje da, que no demandan la pensión la señora. Yo tengo varias clientas que luego, ¿hay que demandar? No quiero problema. Le dice, no, va a querer llevarse al niño. Pues no le hace que se lo lleve para que vea. Y me tocó un asunto en el que la señora viene y le deja el niño al señor. Dice, no me quieres dar, no te preocupes, ahí está el niño. Yo lo quiero ver los sábados y domingos, ahí te lo dejo, hazte cargo. No, pero que ahí está, te lo dejo. Y lo dejó al niño con la señora, con el señor. Y la bronca es que el señor trabaja. Y como dice Monse, oye mamá, ¿me ayudas con el niño? No, pero que no sé qué, que está vieja a la gana, que no. Pues me lo dejó mamá, ¿qué hago? Pues dice la mamá, pues mételo a la guardería. Es que van a cobrar. Eso hubieras pensado antes de embarazar a esta chica. Hoy ya te pesa, pero ¿por qué no pensaste en eso antes de embarazar? Acá. Y como que me pareció una buena decisión de la mamá porque lo hizo más responsable. Era un cuate que andaba embarazando chicas y era el segundo hijo. La primera no lo demandó, fíjense, ni se lo trajo. La segunda vino y se lo dejó ahí. Órale. Y fue ante el juez familiar la chica, demandó la convivencia con el niño, dijo que se lo había quitado él y que ella quería convivir los fines de semana con su hijo. Y le dieron la convivencia fines de semana. Iba, se lo llevaba el sábado en la mañana y lo regresaba el domingo en la tarde. Órale, papá. Y el señor la verdad es que era un tremendo. ¿Con eso creen que no entendió? Claro que entendió. Me voy un poquito a lo que en ocasiones la doctrina en materia penal, por ejemplo, hablan de la explosión de tipos penales. O sea, queremos llevar a nivel de tipos penales todo. Y hay un principio que se llama el principio del bien jurídico, pero en este caso que estamos comentando, creo que el bien jurídico se encuentra perfectamente protegido. El derecho a la subsistencia de ese niño, niña o menor de 18 años, hasta incluso mayor que esté estudiando, por ejemplo, ¿no? Yo como padre estoy obligado a darle las condiciones para que ese niño, niña o menor de 18 años crezca, florezca. Entonces, si yo no lo quiero hacer, creo que fue adecuado proteger ese bien, que es el desarrollo de esa persona en condiciones adecuadas. No, pues dice comer, no es comida, hijo. Es vestido, es alimentación, aseo, esparcimiento, deporte, vacaciones, habitación digna, por ejemplo. Y sí, o sea, ahora se enferma el pequeño, ¿quién lo cuida? La mamá. Y la mamá tiene que desvelar y tiene que batallar y no le baja la fiebre, ching. Y oye esto, y oye, no, uno lo ve, uno como padre que está en un seno familiar y le entra uno a los catorrazos, te ayudo, a ver, permíteme. Y le entra uno en la medida de lo posible, porque a veces anda uno trabajando, ¿no? Pero cuando llega uno a casa, yo me acuerdo cuando era MP de turno, imagínense, MP de turno. Salía a las 9 de mi guardia y llegaba a la casa. No, pues que la niña está enferma. Vamos al hospital. No, que esto, órale. Y oye, que la niña, órale. Y ¿qué turno? Ni qué nada, que vengo desvelado. No, esto pasa a segundo término, porque uno tiene que ser responsable, por supuesto. Y digo, yo ahora es que digo, demándelo, señora. No, demándelo. Es que ya tiene 3 hijos, pues por eso, porque le facilita a ustedes la vida, demándelo. Y dicen por ahí que nos duele más un golpe al bolsillo, una cachetada. Yo no. Y esto, oye, pues, ¿es puro dinero? Pues sí, es puro dinero, pero no hay de otra. ¿Sí? ¿Sí, Monse? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Maestro. Ya. Sí, te escuchamos, José Alfredo. En una mediación, una persona le decía al acreedor alimentista o al representante del acreedor alimentista, le decía, no, hombre, es que yo sí estoy en toda la disponibilidad de querer darte lo que tú me pides, pero ahorita no puedo, nada más déjame hacer mis millones que yo tenía y en un tiempo, pues, fijamos una buena pensión. Y le dice la deudora alimentista, está muy bien,
Entonces, espérame, déjame, le digo a mi niño que no coma, que no beba, que se quede así como que congelado y en unos meses o años ya te busco ya que tengas tus millones y ya renegociamos, le decía. Y así como Oye, que... como Así cuatro es. los encantados, ¿no? Encantado. Y se queda uno sin moverse ahí. Pues no es viable, por supuesto. Pero bueno, por eso entra la mano del Estado y aplica el tipo penal de incumplimiento. Y hoy la verdad es que por ese lado es muy estricta la ley. Aquí, una vez que llegan a nivel de órgano jurisdiccional, juez de control, una vez vinculado a proceso, va a prisión, ¿eh? Va a prisión como cautelar. Y no le admiten que garantice mínimo 1 año de pensión, fíjense. Y hay veces que dicen los abogados, oiga, maestro, tengo esta bronca, me voy al amparo, le digo, ponte en el lugar de ese niño o de esa niña. Tiene derechos y tú te vas al amparo. Sí, tu derecho de defensa de tu cliente. Te está pagando por eso, pero te voy a decir una cuestión, camarada. Te va a llegar la ley del karma. Ojo. Debemos tener ética nosotros. Te está pagando, pero tu ética, ¿qué te dice? No propiciar cosas que sean contrarias a derecho. Y él dice, no pago, ya le como quiera, y es capricho. Y decíamos, necesidades de la gente, ¿qué quiere la esposa? Pues que le dé la pensión. Hay veces dice, bueno, aunque no se disculpe, pero que me apoye con su hijo, pues no tengo lana, licenciado. Yo lavo ajeno, yo plancho ajeno, no me alcanza lo que gano. Son 4 niñas, imagínense, una clienta que llegó, que quería que la canalicé al DIF, porque eran 4 demandas, son 4 hijas de 4 padres diferentes, imagínense. Son 4 demandas de pensión alimenticia. Encuentren estos pelados para empezar, para notificarles. Levanta una carpeta contra cada pelado, así de fácil. No, es que no quiero meterlo a la cárcel. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Y como dice, y si se va a la cárcel, ¿cómo va a pagar? Todos choferes, ¿sí? Hoy también pues, dice uno, no puede ser. Bueno, pero si va a la cárcel, Maestro, si juntan como el dinero, o sea, les establecen pues la cantidad para salir bajo fianza, y ahí sí todo el mundo mueve y todo, y pues aunque sea les dan como un Sí, colchoncito, pero, sí, pero hay gente que dice, bueno, ya, ¿cuánto de 30,000 pesos? O sea, pues eso es lo que necesita pagar para poder salir. Y hay gente que sí lo junta, yo también les digo, a ver, y lo sacan. Y sí, de otras sí, veces le digo, finalmente, señor, es su obligación, no es como que quiere o no quiere dar. Si usted claro. quiere que se le junte y que lo detengan para que ahora sí saquen préstamo a toda la familia y todo el mundo lo quiera sacar y así se la quiere llevar, bueno, pues ya es su responsabilidad, pero pues no es Claro, algo como que no es algo como que, ay, quiero, no quiero, o sea, llegó el otro día uno que no va a dar pensión porque el juez ya le dijo que no tiene que dar. Le dije, pues, ¿cuál juez? Ninguno, no invente. O sea, no diga ninguno va a que decir el eso. juez no le dijo que no tenía que dar, que no era su Maestro, obligación. Sí, y la realidad es que estratégicamente la primera carpeta de investigación que interpones por incumplimiento, rapidito sale el dinero después de la vinculación para irte a una suspensión. Y ya sí, ellos saben, tienen conocimiento que no van a tener una segunda oportunidad y empiezan a cumplir. Entonces sí, resulta ser más efectiva que la pensión. sí, sí. Y Sí, fíjate bien, exacto. ¿qué importancia tiene esta figura que tú manejas, la suspensión? Porque lo tiene el Estado así, lo tiene aquí en el puño del Estado. No cumple, hasta la revoco. Y regresamos al proceso como si nada hubiese ocurrido. Y me ha tocado verlo como una magnífica solución. Que también la ponen luego en duda y no, pues que imagínense que hace algo indebido. Por eso, él sabe y claro, tenemos otros mecanismos a nivel de suspensión del proceso. No solamente les permitimos la suspensión, el Estado tiene que proteger a la esposa y a los hijos. Y les pongo vigilancia a la autoridad, provisión de que se acerque a la familia, provisión de que se acerque al domicilio. Y le voy dando una serie de contrapesos para proteger a la esposa y a los hijos. Y la obligación de que esté pagando. Ya garantizó y debe seguir pagando, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí viene un problema. En cuanto termina de pagar, ya no sigue pagando, es el problema, porque es por la cantidad que no pagó en este caso. Y en el caso de alimentos, pues es una demanda de alimentos, por ejemplo, pero los jueces familiares también ahí tienen forma de obligar a cumplir, en este caso.
Y ahí es donde dice uno, pues, te convenía mejor la mediación, hijo, pero tú dijiste que no, que hasta que fuiste condenada, te condenó a pagar 3 UMAS o 5 UMAS, y las tienes que pagar, compadre, no hay de otra. Oye, me condenó a pagar 10 UMAS, son 3 niñas, hijo, son 3 niñas, la señora ve por sus hijas, pero tú tienes que entrarle, 10 UMAS, ¿cuánto es 10 UMAS? Como 1,000 pesos, ¿no? Casi. El demandado es un abogado, imagínense. Se sale de la casa y deja a la señora y le demandan alimentos y va al pleito, vete a mediación, no, vete a mediación. Y la señora le decía, dame 500 pesos diarios. No, es una fortuna, como crees que lo ves como negocio, como decía Mons, lo ves como negocio. No negociaron, se fue al familiar, al asunto civil familiar, van hasta sentencia, el juez condena a pagar 10 UMAS por día para las 3 niñas. Sí, es una buena lana, pero son 3 niñas. Comen, visten, calzan, se enferman, van a la escuela, útiles. Es todo un rollo, honestamente. Y sí siento que sí, ahí el tipo penal sí cumple con el principio de bien jurídico tutelado. ¿Qué protejo? A la infancia. Y me decía un día un abogado, México está condenado que a partir de 2020 tenga muchos padres abandonados. Y yo les hablo, o sea, 2020 estoy hablando hace 40 años, ¿sí? En 1990, que no querían pagar la pensión, que dejaban a la familia y se iban. Y decía, en 40 años nos vemos, compadrito. 80 sería, ¿no? 80, 90, 2000, 2020. Hoy esos papás ya tienen 60 años o más, por ejemplo. Y algunos tan fregados que no pueden ni trabajar, porque no cuidaron su integridad, no cuidaron su alimentación, le entraron a la copa y dice uno, ¿y cuántos años tiene? Yo ya tengo 63, pues te ves como de 90, porque no se cuidaron, honestamente. Y ya no puedo trabajar, pues, ¿por qué no puedes trabajar? No, le entró a la copa, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí es donde viene a ser preocupante hoy para el Estado mexicano, muchos padres abandonados. Y bueno, ¿quién propició eso? ¿Quién lo propició? Pues ellos mismos, por no cumplir con sus obligaciones familiares. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Perdón. ¿Qué más podemos decir sobre eso? Perdí imagen, pero volumen no perdí. Ok. ¿Algún otro comentario sobre eso? Ya ninguno para seguir. ¿Ninguno? ¿Seguro, María Andrea? Ok. Luis Enrique, ¿nada sobre eso? No, doctor, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, decíamos, si lo convierto en conciliación ahí, lo que nos pide la ley nacional es objetividad, en este caso, en el facilitador, pero sobre todo explicarle a las partes ese cambio, porque le explicamos, ¿sabe qué? En la mediación yo no puedo proponer soluciones al conflicto. Ustedes van a tratar de construir. En la conciliación yo puedo proponerles. ¿Están de acuerdo en que demos ese cambio de mediación a conciliación? Les pregunta a las partes y si consienten que eso se cambie, podemos cambiarlo, por supuesto. Es decir, la ley no lo prohíbe. Lo que sí nos pide es que como facilitadores en ese mecanismo seamos objetivos. Presentar alternativas de solución al conflicto, buscando un equilibrio entre las partes, buscando proteger sus derechos, no darle ventajas a ninguno de los dos intervinientes para efecto de cumplir con nuestra función como facilitadores. Va a proponer soluciones viables, que es una cuestión importante en la conciliación. Viables, es decir, que puedan cumplir las partes sin limitar sus derechos, ¿no? Porque lo que decíamos, me ofrece 10 y
Pues el niño come como para que yo le dé 10 pesos, ¿no? O 30 pesos, o por comida, decía, no, 30 pesos por comida, no, mi amigo, pues vete al súper y ve cuánto cuesta un litro de leche. Y si el niño no toma un litro, no, pero se toma por lo menos medio litro al día, cuánto cuesta un litro. Y luego si le compras una manzana, cuánto cuesta una manzana, un plátano. Bueno, los cocos son muy baratos allá en Colima, por supuesto. Pues no va a comer el niño diario cocos, ¿están de acuerdo? Yo me acuerdo cuando iba allá a Tecomán, que valían a peso los cocos, imagínense. En 1994. Me traía 10 cocos, 10 pesos. No, pues regalados. En Tecomán, por supuesto. Limones, a $1 el kilo de limón en Tecomán. Y yo vivía en Colima y luego iba a Tecomán a hacer supervisión a mis agencias, a mi agencia del Ministerio Público de la Federación. Y compraba yo ahí muchas, plátano también era barato el plátano. Pero lo barato era el coco y el limón, por ejemplo, ¿no? Limoneros y coqueros, un montón de predios con esa fruta, ¿no? Y les decía, están en un paraíso aquí. Sí. Simón, te escuchamos. No, no. Ah, perdón, se activó automática. Ok. Sí. Entonces ahí la importancia de que nosotros propongamos algo que sea viable. Buscamos que haya escenarios propicios para la solución al conflicto en la propuesta que hacemos como facilitadores. Buscamos la viabilidad. Si no es viable, pues igual podemos nosotros prescindir de este mecanismo y dejar en libertad a las partes de hacer valer sus derechos. No se sientan frustradas ni frustrados, por supuesto. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar acá en la fiscalía, la jefa de facilitadores iba y decía, ay, maestro, estoy pero muy decepcionada. ¿Por qué? Hoy solamente permitimos 5 convenios. Tuvimos 20 personas, pero solamente celebramos 5 convenios. Cuando vimos la estadística, que siempre se ve bonita, se resolvía en el 85% de los casos. Me acuerdo, cuando empezamos. Eso ocurría en Chihuahua, por ejemplo. 85% de casos llevados al centro de mecanismos alternativos se resolvían por esa vía. Y acá decía, no, si no llegamos ni al 70%, no se preocupe. En la medida que vayamos avanzando y que la gente y los abogados vayan entendiendo este tipo de mecanismo, por supuesto vamos a ir incrementando los números. Si no quieren, deja a salvo sus derechos. Continuamos con si hay carpeta, con la carpeta. Si hay demanda civil, que vayan por la vía civil y el juez va a tener que resolver en su momento. Tendrán que contender las partes, tendrán que gastar tiempo, dinero y esfuerzo, que es una cuestión que luego la gente no valora, ¿no? El tiempo es valiosísimo, es lo más valioso del ser humano después de la vida, ¿no? No, maestro, la salud, bueno, la vida, la salud y el tiempo, ¿no? Y ¿cuánto me cuesta ir a un área de mediación? ¿Cuánto tiempo pierdo en trasladarme? ¿Cuánto gasto? No sé ahí cómo andan los pasajes en Colima ahora, porque ya tiene mucho que no voy para allá, pero en Toluca un camión le cuesta unos 12 pesos. El subir a un camión son 12 pesos. Ciudad de México le cuesta unos 8 pesos, por ejemplo. Si es mayor de 60, ya la libró porque no paga con su credencial de 60 y más. Pero menores de 60 pagamos 8 pesitos en el DF. Toluca son 12 pesos. Voy a tomar 3 camiones para ir a los juzgados, son 36 pesos, por supuesto. Y es tiempo. Me va a tardar hasta 1 hora en llegar a los juzgados. Si voy en mi automóvil es gasolina, el automóvil, su mantenimiento, su seguro, y hay que pagar llegando allá estacionamiento. Son 100 pesitos por lo menos para el abogado. Si va a la parte, algún interviniente se va a gastar lo mismo prácticamente, porque la hora cuesta 24 pesos. Si me tardo 2 horas son 48 de puro estacionamiento. Entonces es lo que muchas veces la gente no pondera. Y claro, también luego viene el problema en que el afectado dice, ¿y quién me va a pagar mis gastos de traslado? Pero ahí es una cuestión también que lo pongo sobre la mesa y digo, ya, póngalo en la balanza y analice qué nos conviene más en ánimo de resolver el conflicto. Tiempo, dinero y el desplazamiento. Les digo, el esfuerzo lo traduzco en desplazamiento. ¿Cuántas veces tendré que ir a juzgado para llevar mi caso? Juzgado civil. Procedimiento civil familiar, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos una ventaja enorme. Si ustedes ya vieron en el Código Nacional,
se abre la aplicación de los medios cibernéticos y podemos a través de este tipo de mecanismo comunicarnos los abogados defensores, el actor y el demandado, la parte afectada, el transgresor, y lo estamos viendo vía videoconferencia. Y los jueces resuelven y claro que dicen, ¿y cómo la van a ejecutar? Estábamos en la audiencia por videoconferencia. Escuché sus argumentos, desahogamos sus pruebas. Y digo, es una ventaja enorme. Ya no me tengo que desplazar. Igual ahorita, por ejemplo, en este curso, no se desplazaron ni me desplacé, porque eso nos genera gastos y tiempo. Y en ocasiones no es que no puedo llegar, ya se amoló la cosa, ¿no? Y así. Hoy batallé con la conexión, pero ya al fin logramos conectarlo, ¿no? Oh, no. ¿Cómo? Perdón. Ok. Luego tenemos otro mecanismo que se llama la junta restaurativa, que en este mecanismo, por ejemplo, se va a dar vida al mismo, en el que la víctima ofendido y el imputado, y en su caso la comunidad, están ejerciendo su autonomía en busca de la solución al conflicto. Allá no sé cómo anden de este tipo de mecanismo. Nosotros acá lo hemos visto porque en ocasiones no solamente se afecta a personas, se afecta a comunidades. Y aquí me tocó ver una aplicación de esta junta restaurativa porque resulta que un empleado del ayuntamiento va y conecta la tubería al pozo de agua de la comunidad, fíjense. Agua y Saneamiento de Toluca se conecta a una toma de agua de un pozo de la comunidad. Y dicen los de la comunidad, ¿y quién le autorizó conectar su toma a nuestro pozo? Es nuestro pozo. La comunidad gastó en estructurar primero, en construir el pozo, en poner toda la infraestructura, en sacar las mangueras para alimentar a la comunidad. Y este señor del ayuntamiento viene de Agua y Saneamiento y se conecta con nuestro pozo. ¿Quién le autorizó primero? ¿A quién le van a pagar los derechos? Porque nosotros gastamos. Y bueno, ahí viene a ser un conflicto realmente de impacto, porque sacaban con esa toma que les comentó agua para una unidad habitacional de 100 familias, imagina. Lo que afecta a la comunidad porque el pozo lo construyó la comunidad. Cuando se permitía que las comunidades construyeran sus mecanismos de hidratación, de suministro de agua potable en este caso. Entonces hay veces que los municipios no pueden darme el suministro de agua y dicen, háganlo ustedes si quieren, y lo hacen. Y van con la Comisión Nacional de Aguas, del Agua, y les dan un permiso para aperturar un pozo. Y abren el pozo, es una lana que se gasta. Luego hacerle lo que es el broquel y hacerle la cubierta, sacar las tuberías, hacerla llegar a la comunidad, por ejemplo, ¿no? Son costos. ¿Y quién lo va pagando? Lo va pagando la sociedad, la comunidad en este caso. Y cuando se dan cuenta que se conectaron, vienen y ya se imaginarán, cierran una avenida, para empezar. Vamos a bloquear la avenida para que venga el ayuntamiento, venga el presidente municipal y nos resuelve el problema de que se están robando nuestra agua. Ya se imaginarán, ¿no? Es un asunto complejo. Y ya va el presidente, va su equipo el director de agua y saneamiento, propician el mecanismo de junta restaurativa, interviene el área de mediación que les comento del Poder Judicial, celebra una junta restaurativa, las partes ahí, en este caso, van a la primera sesión, les plantean esta viabilidad de aplicar la junta restaurativa y empieza el diálogo. Un diálogo que tardó 3 horas con 40 minutos en la primera sesión, por ejemplo. ¿Qué reclama la comunidad? ¿Por qué lo reclama? De entrada querían que se desconectaran. Esa era su primera petición. Que se desconecten de nuestro pozo. Porque nadie les autorizó a conectarse. Entonces ahí es el primer punto. 2. Nosotros como ayuntamiento ofrecemos pagarles una cuota a la comunidad en servicios. Y dice, nosotros no queremos servicios. Nosotros ya tenemos todo organizado aquí en nuestra comunidad. Queremos que se desconecten de nuestro pozo. Ahí estaban las cuestiones encontradas, ¿no? Te desconectas
y vámonos, se acabó el problema. Y no, mira, te vamos a dar servicios. No queremos, nosotros ya tenemos servicios. Y bueno, vino una tercera propuesta de parte de Agua y Saneamiento. Bueno, les pagamos una reparación por la afectación que les hemos generado en conectarnos sin permiso. Y dice la comunidad, no, dice, nosotros queremos que se desconecte. Y bueno, muchas veces cuando la gente ve el dinero, como que la cosa cambia. Les ofrecemos pavimentarles la avenida que entra a su comunidad, que son 12 metros por 1 kilómetro. ¿Cuánto cuesta eso? Es una la nota. 12 por 1 kilómetro, son 1,200 metros, no, ¿sí vea? 1,200. Son 1,000 por 12. 12,000 metros, ¿no? 12,000 metros cuadrados de pavimento. Órale. ¿Sí estamos bien? ¿Es la cantidad exacta? 1,000 por 12. A 12 le agregamos 3 ceros, son 12,000 metros cuadrados. Hay que pavimentar. Y ya como que la comunidad dice, ah, caramba, ¿cuánto cuesta 1 metro cuadrado de pavimento? De 20 centímetros. Ah, pues está atractivo. ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? Porque nos van a afectar el ingreso y egreso de la comunidad. Primero un carril y después el otro. Ok, ese sería un ofrecimiento. ¿Y cuánto nos van a dar de aportación por seguir consumiendo nuestra agua? Porque es del pueblo. Y el pozo nos costó a todos. Un apoyo. Aparte se gasta energía eléctrica en la bomba. Se utiliza el mantenimiento de la bomba. ¿Cuánto nos van a pagar de retribución por usar nuestra bomba y nuestro líquido vital? Es un problema mundial el agua. En México ya está siendo alcanzado por un problema mundial del agua, por ejemplo. Y suspendieron la sesión, quedaron de verse una semana después, volvieron una semana después, había los ofrecimientos. ¿Qué pide la comunidad? No 1 kilómetro, queremos que sean 2 kilómetros. Híjole, en la torre. ¿Qué ofrece el ayuntamiento? Vamos a echarle lápiz para ver qué podemos ofrecerle. Y después de 3 sesiones, convienen que pavimenten 1,5 kilómetros por 12 y aporten a la comunidad 1 millón de pesos mensuales. No, menos de 1 millón de pesos. Y bueno, como dijera yo cuando le comenté el caso que me tocó ver en Tejupilco, ya tengo yo la conexión, ya estoy disfrutando del líquido vital. Si me desconecto, ¿qué voy a hacer para darle agua a esa comunidad, a esa colonia, a esa unidad habitacional? Pero bueno, ¿quién dio la licencia para que esa colonia se construyera? El ayuntamiento. Y nunca reparó en la necesidad que tenía esa colonia de entrada. Entonces tengo que resolverlo y tengo que retribuir cuánto cobra de agua y saneamiento de ayuntamiento en esa unidad habitacional. Y donde muchas veces dicen, pues ni modo, y hay que entrar y aquí vamos a perder, pero tenemos que resolver el problema del agua para esta unidad habitacional. Y evitar que nos vuelvan a bloquear. Sí, María Andrea, te escuchamos. Bueno, algo así pasa acá ahorita pues en inmediaciones de Colima. Okay. Está la mina de Aquila en Michoacán, donde trabaja la gente de Ternium. Sí. Pues ahorita la mina está cerrada por un conflicto similar. O sea, la comunidad está pidiendo el aumento de 50% de lo que le dan, pero como Ternium no puede pagar eso, están en este conflicto. De hecho, justo están en la junta restaurativa para llegar a alguna solución. Es un buen caso ese que tú planteas, porque en ocasiones digo, las empresas son gigantes que generan recursos y que todos se lo quieren llevar y quieren pagar centavos, ¿no? Mi vida sí, pues de hecho les pagan, creo que 50 centavos de dólar 25 centavos de dólar por tonelada que sale de mineral, pero quieren el doble. O sea, están hablando de que les dan 40,000 pesos a cada uno de los que tienen tierras ahí, pero quieren el doble. No, y tienen razón, porque eso es lana, ¿eh? Ustedes recordarán el cemento, ¿no? En Hidalgo hay el cemento, por ejemplo. La Cruz Azul es una sociedad cooperativa. Tenía tierras, tenía áreas que
ellos compraron en su momento grandes extensiones de tierra donde había tierra, que es una tierra como verde, propicia para hacer el cemento, fíjense. Pero había una fábrica que se llama La Tolteca, de lo que es Cementos Mexicanos. La Tolteca le compraba a una comunidad, le pagaban a 20 centavos venía por tonelada, pagaban 200 pesos por tonelada, imagínense. O sea, 20 centavos. ¿Cuánto valía un bulto de cemento en aquel tiempo? Valía como 40 pesos, por ejemplo. Pero la base para ese cemento era la tierra que sacaban de esta comunidad, por ejemplo. La Tolteca había puesto hasta un telar en el que transportaba, como en góndola, transportaba la tierra. Y cada góndola le caben 40 kilos. Entonces, sobre eso pagaban 8 pesos por cada góndola, fíjense. Y el cemento, pues sí tenía un buen precio, por supuesto. Entonces resulta que bloquean en este caso la banda en que transportaban la tierra para hacer el cemento. Y resulta que viene el conflicto. En aquel tiempo, le estoy hablando de 1988. Yo tenía 28 años, no teníamos este mecanismo de junta restaurativa. Entonces, ¿qué hacen? Pues primero bloquean la góndola, después bloquean una avenida principal de Tula, esta comunidad. Y resulta que yo estaba todavía acá en Toluca estudiando, yo era Ministerio Público, y un amigo de esa comunidad me invita a ir y participar en tratar de encontrar la solución al conflicto. Yo les debo ser sincero, yo era un ignorante de este mecanismo. Había leído algo sobre el arbitraje, ¿sí? Ustedes han oído hablar del arbitraje, que es otra forma de resolver conflictos. No estaba arreglado el arbitraje en México. Lo encontramos en instrumentos internacionales, en otros países encontramos el arbitraje. Aquí había el arbitraje, recordarán, en las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, la junta tenía esas dos funciones, conciliar y arbitrar. Y emitía resoluciones la junta y no había recursos, ¿se acuerdan? Si uno al amparo, es lo que nos quedaba. Amparo directo contra la resolución que emitía la junta. Yo recuerdo que fui a una primera sesión y la Tolteca ofrecía pagar 25 centavos, es decir, aumentaba 5 centavos. Y la diferencia eran 15 centavos entre lo que ofrecía y lo que ellos pedían, que era 40. Entonces yo voy a una segunda sesión y en la mesa de negociaciones les digo, amigos de la Tolteca, ¿por qué no hacemos algo bueno? Páguenles 38 centavos. Fíjense, 38 centavos páguenles. Pero ¿cuál fue mi intención de poner 38 centavos? Si yo desde el principio les digo, ¿sabes qué? Son 25, ustedes lo que pagan son 17 de diferencia. Partamos la mitad. ¿Sí? Sería en este caso 7.5, ¿están de acuerdo? Yo la bajo a 30, dije, páguenles 38. Ellos pagaban 25. La diferencia son 13. Pero yo dije, no vamos a bajarnos a menos de 35 centavos. Y dice la Tolteca, les vamos a pagar 30 centavos. 30. Y les digo, ¿por qué no hacemos una y buena? Son 38. Lo que ellos quieren. ¿Por qué no partimos la diferencia? Páguenles 34. 34 centavos. Y dicen los de la comunidad, sí, está bien, 34 centavos. La Tolteca, no, es que sea 33, 34 centavos. Problema resuelto. 34 centavos. Por 6 meses. Tiempo. Por 6 meses. Porque ya en ese tiempo yo estoy hablando ya de inflación. En 1988 ya tenemos el problema de la inflación. Todo sube. Y hoy tenemos la misma problemática a nivel mundial, no solamente México. Que también hay una deflagración económica, como ustedes saben, que está teniendo vigencia en todo el mundo. Dicen que el dólar está muy barato porque México tiene una gran economía. No es cierto. El dólar está barato por la guerra de Ucrania. Es un primer efecto que tiene una guerra en el mundo. Entonces tienen baja economía y baja. Todo baja. No hay otra opción. Entonces yo recuerdo que esa era una problemática. Y aceptaron el convenio 34 centavos por 6 meses. Transcurren los 6 meses y me vuelven a ver. Oiga, ya pasaron los 6 meses. Oye, Tolteca. ¿Y saben qué hace la Tolteca? Cierra. Cerró la Tolteca.
quebró la Tolteca. Indemniza a sus trabajadores, se acabó la fiesta, vámonos. Y claro, estos chavos se quedaron sin ningún centavo, porque cierra la Tolteca, ya no te compro nada. Pero ahí viene lo interesante, la Cruz Azul ocupaba eso porque sigue funcionando una cementera que era la Cruz Azul. Y la Cruz Azul le dice, yo los voy a comprar, les compro la caliza, les compro los terrenos. Y como siempre, los cooperativistas, aún siendo cooperativistas, eran negociantes. Llegan y si vale $1, te dice, te voy a dar 10 centavos. Dice, no les vendemos, no se preocupe. Vamos a meter a sembrar mezquites y vamos a meter chivos. Problema resuelto. Chivos. En Colima venden birria. No sé si todavía la dan de chivo, porque muchas veces la dan de res, la birria. A mí no me gusta de res, se los confieso. A mí me gusta de chivo. Es la mejor birria la de chivo. Y recuerdo que cuando la Cruz Azul vio que no podían pagar los centavos que querían pagar, dijeron, bueno, vamos a negociar. Y los señores de la comunidad dijeron, les vendemos a 50 centavos el kilo. Es decir, 500 pesos la tonelada. Y bueno, las áreas de Cruz Azul donde tenían todo eso que les comento, se estaban agotando. Tenían que buscar fuentes alternas para obtener esa tierra que era especial para hacer cemento. Y negociamos en 48 centavos, por ejemplo, en esa ocasión. Yo era un abogado joven, tenía poco tiempo yo haber salido de la escuela y era medio sonso, por supuesto, pero sí, me pagaban cualquier cosa, no era yo tan experto como para cobrar, porque a veces se vuelve uno experto cobrando y dice, bueno, pues voy a trabajar, te voy a cobrar bien, ¿no? Pero sí me acuerdo que me pagaron 2,000 pesos, fíjense. 2,000 pesos fue lo que me pagaron. Pero bueno, también va uno aprendiendo, ¿no? Uno creciendo. Si hoy tuviéramos esa problemática, la Junta Restaurativa es la mejor opción, porque hay un problema de comunidad. Hay gentes involucradas que son una comunidad y claro que es importante que los que van representando esa comunidad traten de encontrar la solución al conflicto en aras de lastimar lo menos posible a esa comunidad. Ojalá que ahí Ternium le entre bien, ¿no? Y resuelva el problema, porque sí, es buen negocio, ¿eh? La lámina es muy buen negocio. Hoy, por ejemplo, si ustedes checan, en un año una lámina subió el 70% su valor. Ajijo, ¿y por qué? Porque hay una gran demanda de acero en el mundo. Muchos edificios hoy ya no son de cemento. Muchos edificios son de acero. Es decir, le meten muros, le meten láminas, una capita de concreto de 10, 12 centímetros. Ya no meten tanta infraestructura como antes. Varilla de tantas varillas sí se ocupa para poner las bases, lo que son los pilastres, las pilas. Si ustedes vieron, por ejemplo, el anuncio del tren que va de Toluca a México, por ejemplo, varillas de 1,5 pulgadas, se imagina, 1,5 pulgadas la varilla y de 20 metros de largo, por ejemplo. Es un mundo de acero que se está produciendo hoy en México. Y Ternium es una empresa que saca lámina, por ejemplo, lámina especial para techos, por ejemplo, para recubiertas. De valer 8,000 hoy vale 15,600 pesos una lámina. Fíjense. Entonces, sí, es un gran negocio. Entonces, yo te pago lo que quiero. No, págame bien. O sea, no me pagues centavos porque tú estás ganando pesos. Y claro, son empresas que tienen, ¿cuál es la ambición de las empresas? Pues ganar dinero, ¿no? Barrer el dinero. Entonces, ahí esa junta es una opción más que tiene el sistema. ¿Sí? ¿Qué queremos aquí? Bueno, lo primero que aspira este mecanismo alternativo es que la víctima ofendida en este caso, si es que la tengo, pero yo siempre digo, esta víctima ofendida va a ser una comunidad y la comunidad es que somos varios los partícipes o sociedades incluso, ¿no? Somos cooperativistas o somos ejidatarios, tenemos un interés común, vamos los representantes, la mayor cantidad posible que puedan intervenir y claro, aquí lo recomendamos que vayan lo menos posible, 5 representantes, 6, y propiciando que no sean tantos porque luego son muchos puntos de vista. Vienen los 5 representantes, se hacen los planteamientos, regresan a su comunidad, les comentan a los paisanos, a toda la comunidad y ya vienen y dicen si aceptan o no aceptan. Siempre va a haber muchos intereses mezquinos, ¿no? Se quieren barrer la lana, ¿no? Y bueno, ahí
tendrán que ser en este caso muy objetivos los representantes de la comunidad para tratar de obtener la respuesta a su conflicto. Y bueno, aquí no olvidemos que este mecanismo también, así como decíamos, de la expresión del proceso, por ejemplo, ahí es un mecanismo de política criminal, fíjense, en el caso de la suspensión. Aquí es un mecanismo en el seno de los mecanismos alternativos, en lo que es el principio de alternatividad, buscar que el tejido social no se afecte. Y si ya fue afectado, hay una reconstrucción del tejido social. Es lo que más nos debe preocupar. Ustedes recordarán cuando el conflicto de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Lo que se generó que fue mucho desplazamiento de gente. Y es increíble que uno esté en su casa y se hace, vámonos, o te vas o te mueres. Y sale la gente huyendo de su comunidad por las amenazas de que son sujetos, por supuesto. Y me tocó vivirlo a mi Chiapas porque fuimos a practicar algunas actuaciones allá en su momento. Hoy lo vivimos porque una región de Chiapas está también siendo invadida por delincuencia organizada, por ejemplo. Salen medios de comunicación, desplazaron no sé cuántas familias, porque dicen, tu hijo y tu esposo se vienen conmigo a trabajar. Oye, pues se vienen para acá o se los cargan. Y pues está campeón, ¿no? Yo no quiero ser delincuente, me quieren llevar. Claro, ahí tiene que entrar el Estado y ahí no entra un mecanismo alternativo, por supuesto. Ahí tiene que entrar el Estado y aplicar el Estado de Derecho, que es lo que hoy más trabajo le cuesta a nuestro gobierno, ¿no? Pero luego estamos aquí, ojalá y nos haga YouTube, porque os haga Facebook, así que ando yo diciendo que no debo lastimar a nuestro gobierno, pero es una realidad, ¿no? Esta Junta Restaurativa va a atender en este caso al número de involucrados en el conflicto, y decíamos, la sala de sesiones va a ser una sala más grande, va a ser una mesa más grande, va a haber igual un facilitador o dos facilitadores incluso en este caso. Pueden ser varios facilitadores porque en ocasiones tienen que estar realmente concentrados y tratar de que en equipo busquemos ese diálogo. Y lo más complejo al principio es explicarles el mecanismo y que los intervinientes lo comprendan y que vean la importancia de encontrar la solución. Es decir, que acepten someterse a este mecanismo, porque en ocasiones ellos no, es que queremos esto y no nos vamos a mover. ¿Ya? No se aplicó la Junta Restaurativa. Se dejan a cabo los derechos, se canaliza en este caso por la vía jurisdiccional y problema resuelto o por diferentes. ¿Sí? Ok. Entonces, se explica en qué consta el mecanismo y se va avanzando en la aplicación del mismo. Van a intervenir en este caso los afectados, la comunidad afectada, hablan sus representantes, se les permite el uso de la palabra, uno a la vez, no todos al mismo momento. Y se va generando anotaciones, tomamos notas. ¿Para qué tomamos notas? Para ver qué es lo que está pidiendo cada uno de los representantes. Y tratamos de clarificar y ver qué es lo que quiere cada representante para ver si van en la misma línea, en la sintonía que debe ser, para a su vez después darle la palabra a la parte contraria, es decir, los transgresores o los que discutieron indebidamente de algo, para ver qué ellos ofrecen. ¿Sí? Se les pregunta si hay alguna duda, se les esperan las dudas. Ok. 135, ¿qué? Va a ser muy importante, así como comentamos en la primera charla, que los facilitadores detecten cuál es el punto. Es decir, el punto central del conflicto, ¿cuál es? ¿En qué sentido? Vemos si es viable resolverlo por este mecanismo. Cuando hay algún delito, algún hecho delictivo, perdón, que no me permite esta alternativa, igual tendremos que expresarlo y decirles, no es viable aplicar este mecanismo. Porque hay veces que encontramos, por ejemplo, homicidios, encontramos delincuencia organizada, encontramos lavado de dinero, o sea, conductas que no encuadran en este tipo de solución. Cuando hay delincuencia organizada, no podemos aplicar este de entrada. Y claro que en ocasiones, pues sí, pero cuando uno ve que hay delincuencia organizada en el fondo,
pues no vamos a decir, hay delincuencia organizada, pero las conductas que ustedes narran aquí, no es viable aplicar el mecanismo. Yo me acuerdo en Veracruz, por ejemplo, cuando llegó un grupo de personas disfrazadas de militares y se llevaron a 4 personas, por ejemplo, y pedían un rescate, hicieron un secuestro. Y decían que eran militares, no, eran personas de la comunidad que se vistieron de militares, levantaron a 4 personas y querían ver la forma de cobrar un rescate. Y ya que intervino el Estado, rescataron a las víctimas y detienen a 4 de los integrantes de la agrupación que querían ver la forma de negociar con el gobierno del Estado. Nosotros no intervenimos en esa ocasión, todavía no teníamos lo que hoy ocurre, que puede intervenir la Federación, puede intervenir el Estado. Y no, nosotros no intervenimos, intervino el Estado. Y nos planteaba la pregunta al secretario de gobierno, oye, Benito, ¿es viable que negocien? No, no es viable negociarlo, porque hay un grupo delictivo en el fondo. No podemos, ustedes no pueden como Estado facilitar que grupos delictivos operen en su entidad. Entonces ahí yo creo que no. Que la Fiscalía integre las carpetas y ejerza acción penal. En este tiempo ya tenían, en el estado de Veracruz ya tenían vigente el sistema penal acusatorio, con su código adversarial, por supuesto. Y sí, me consultaron a mí y les dije, no, en mi concepto no procede. Entonces ahí la importancia de establecer cuál es la naturaleza o circunstancias, en este caso, de la controversia. ¿Qué es lo que está generando el problema, el conflicto? Y yo les comentaba, en el caso del agua, por ejemplo, en el caso que comenta Andrea también, por ejemplo, ¿no? Son comunidades que están siendo afectadas y que pueden encontrarse una solución al conflicto sin tener que ir a órganos jurisdiccionales, porque eso genera desgastes y tiempo, ¿no? Sobre todo. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeras, compañeros? No olvidemos entonces, voy a cerrar con un recuento rápido. El artículo primero que obliga al Ministerio Público a garantizar la vigencia de los derechos de las partes. El 17 que nos habla del principio de alternatividad que decíamos, contempla el mecanismo dentro del seno de la materia penal y esta justicia fuera del seno de la justicia penal. Justicia familiar, área civil, hasta el área laboral encontramos ahí, que puede haber, hoy ya encontramos la conciliación de materia laboral. Antes de ir ante un juez laboral tenemos la conciliación, por ejemplo, que es una viabilidad sobre el conflicto. Este 17 que me está dando el marco. Y luego de ahí me voy a nuestra ley nacional de mecanismos alternativos, a un código nacional de procedimientos penales, que en algunas partes nos da soluciones o respuestas a la aplicación de estos mecanismos alternativos. Lo referente a los principios que rigen este tipo de justicia. Es una justicia, y su nombre lo dice, es alternativa. Algunos no están muy de acuerdo con esa nomenclatura, pero sí es una justicia alternativa. No le imparte un órgano jurisdiccional, la facilitan los órganos que están habilitados para ese efecto, que son los facilitadores de los centros de mediación en el seno de Procuración de Justicia, en el seno de los tribunales de justicia, en lo que son propiamente los centros de mediación, porque en algunas entidades no los tienen en el seno de la procuración ni del tribunal, pero sí son certificados por un área que capacita, evalúa y certifica, en aras de que tengamos un estándar de calidad en ese trabajo de mediación. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. No me queda más que agradecerles su presencia en estas 5 sesiones. Ya termino yo hoy, continúo otro ponente en la siguiente sesión. El jueves tiene otro ponente y espero volver a verlos por ahí en otra sesión posterior que me toque alguna otra materia. Esto es el inicio de su maestría, tengo entendido. Van varias materias, van a ir más enfocadas a términos muy precisos. A mí me tocó esta parte del marco jurídico, ver los principios, ver lo referente a la norma constitucional, la norma procesal, la ley nacional, y hasta ahí llegó mi intervención. Me dio mucho gusto conocerles, me reitero sus órdenes. Estoy en Toluca. Mi correo electrónico es chuinares60@hotmail.com. chuinares60
con Y, Chuy, Nares con S, 60@hotmail.com, 60 con número. Y mi teléfono 7222-6039-63. Miren que pongo a sus órdenes, cualquier duda, con toda confianza. También a través de Magister podemos estar en contacto, por supuesto. 7222-6039-63. Sí, camarada. Por ahí mandé algunos libros a Magister para que los compartieran. Y por ahí si me va saliendo más información, se las mando a través de Magister, que luego es donde yo mando libros que se vinculan con lo que estamos hablando. Me encanta, y a mí me encantan los mercados alternativos. He ido armando una coleccioncita de todo lo que me llega y yo lo comparto. Y también sobre sistema penal acusatorio. Cualquier duda, libros igual, ahí tengo como 20,000, por supuesto. No todos son de sistema acusatorio, tengo de argumentación, tengo de filosofía del derecho, de algunas, amparo, por ejemplo, que luego a veces es fácil compartirlos. No siempre los consigue uno, esa es la ventaja de que tengamos los libros electrónicos, porque a veces en físico no los consigue uno en ningún lado. Ya está agotada la edición, no hay forma de conseguirlos. Muchas gracias por su atención, me despido, hasta pronto, éxito. No se la agüiten, échenle ganas, hasta que terminen. Sí, maestro Nares, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Bye. Gracias, maestro Nares. Gracias, buenas noches. De nada, Gracias, a la maestro, orden. buenas noches. Buenas noches. Bye.